¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. Pues hay varias notitas que vale la pena ponerles sobre la mesa y que van de la mano en la construcción de este discurso, de esta narrativa de que se está llevando a cabo en nuestro país una elección de Estado. Ayer por la noche, por ejemplo, el candidato de la Alianza Fuerza y Corazón por México, el señor Santiago Taboada, hizo acto de presencia en el Instituto Nacional Electoral, platicó con Guadalupe Tadei, a la que le pidió, por supuesto, que hubiera medidas en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque dice Taboada, se está entrometiendo de más en elección, y dijo, no vamos a dejar pasar ninguna ilegalidad. Fue un diálogo respetuoso, señaló este cuestionado político con vínculos, relaciones con el cártel inmobiliario, pero que bueno, asegura que él va ganando, que la candidata de Morena, entiéndase Clara Brugada, va en picada, aun y cuando ninguna encuesta seria, ninguna encuesta que tiene ya bastante tiempo en todo este mercado, en todo este tema, en todo este asunto, le da alguna posibilidad real a Santiago Taboada o lo pone a una distancia de menos de 2 dígitos de Clara Brugada. Hablamos de un porcentaje de 12 a 16%, faltando cada día menos para las elecciones del próximo 2 de junio. Sin embargo, Taboada fue al INE a continuar con esta narrativa, ¿no? Con la edificación de este concepto de que va a haber una elección de Estado, confirmando lo que denunció Gerardo Fernández Noroña, que buscarán tarde o temprano anular precisamente la elección ante sus sendas derrotas. La gran pregunta ahí es qué va a hacer el Instituto Nacional Electoral, cómo se va a comportar el Tribunal Electoral, porque en el caso concreto del Poder Judicial, particularmente la Suprema Corte de Justicia, ya sabemos perfectamente de qué lado van a tirar la mayoría de los ministros y de las ministras, pero el caso concreto va a estar en los árbitros electorales. Y es ahí donde habrá que cuidarle las manos al Tribunal Electoral, sobre todo. Y ahí hizo bien Fernández Noroña pidiendo abiertamente que los consejeros del INE se pronuncien en el sentido si ven algún tipo de situación violenta, tramposa, irregular, que ponga en riesgo la validez de la elección. Porque lo último que escuchamos de Guadalupe Tadei es que no había absolutamente nada de eso. Incluso otros consejeros que han sido críticos con Morena en su momento fueron tajantes. Dijeron, no hay razones en este momento, razones graves para pensar en que la elección no sea legítima, ni mucho menos. Entonces estamos ante un discurso que busca sí o sí manchar la elección, manchar las victorias de Clara Brugada y de Claudia Sheinbaum con la finalidad de permitir un intervencionismo extranjero y de cuestionar su legitimidad para evitar que haya una gobernanza fluida, necesaria y sobre todo, ojo, yo me atrevería a decir que ni siquiera están pensando ya en forma prioritaria en la presidencia y en la jefatura de gobierno. Las toman como pretextos porque es lo más mediático, pero lo que tratan de hacer es invalidar lo que está pasando o podría pasar en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, que a final de cuentas, para los intereses de Ricardo Salinas Pliego, de Claudio X González y de todo este séquito empresarial que está financiando estas campañas, por supuesto que es lo más importante, porque incluso en el caso concreto de Taboada, muchas veces se minimiza el poder del sector inmobiliario en las campañas y sin embargo juega un papel determinante financieramente hablando y con compromisos durante las mismas, particularmente con aquellos que buscan, por supuesto, llegar a la jefatura de gobierno o bien a las gubernaturas. Y en ese sentido, no olvidemos que Taboada tiene vínculos directos, insisto, con los Ocean, los protagonistas de este cártel inmobiliario y que son encabezados por Jorge Romero, quien actualmente es el coordinador de los diputados del PAN y aspira a ser el próximo dirigente nacional de este partido político, aun y cuando hay fuerzas al interior que no lo quieren ver ni en pintura y que han dividido ya todo lo que pasa alrededor de la figura de Xochitl Gálvez, que cada día se ve más y más y más sola. Pero le reitero, este comportamiento de Taboada va de la mano con lo que vimos y escuchamos el día de ayer en Televisión Azteca, a raíz de que Gerardo Fernández Noroña anunció que Morena pediría que el señor Manuel
López San Martín fuera retirado, fuera removido como moderador del primer debate presidencial tras sus críticas al ex subsecretario Hugo López Gatell, después de que el presidente López Obrador anuncia que se incorpora como asesor en materia de salud. Palabras más, palabras menos, Manuel López San Martín lo tacha directamente de apestado. Y mire, lo hemos dicho, lo dijimos ayer por la noche, yo no soy de la idea de quitar a nadie en ese sentido. Creo que se les da armas precisamente a aquellos que repiten como mantra el gobierno tiránico, el gobierno autoritario, la elección de Estado. Y sinceramente sería una cuestión de pensar qué tanto en realidad puede influir Manuel López San Martín en el debate cuando Claudia Sheinbaum tiene la plena capacidad para poder defenderse de una situación que pudiera buscar beneficiar a Xochitl Gálvez, además de que mucha de la gente que va a ver el debate no se va a tragar el cuento de que veamos que están actuando de manera irregular, ¿no? Y te tapes los ojos. Eso me queda más que claro. Lo que sí me deja también, por supuesto, el panorama cada día más definido es el uso de la palabra libertad. Ayer por la noche, el periodista López San Martín defendió la libertad de expresión. Textualmente dijo, primero, la libertad. Sin libertad no hay nada. La libertad tiene que ser columna vertebral en una democracia y la libertad para ejercer el periodismo. No puede estar sujeta a los caprichos de nadie, ni tampoco a los momentos políticos electorales. Nosotros como periodistas tenemos que ejercer la libertad de pensar, de decir, de cuestionar a los actores políticos y de gobierno. Eso fue lo que dijo al fijar su postura, ¿no? Que por cierto fue respaldada por otros comunicadores de televisión azteca, algunos de verdad, con gritos despavoridos, estridentes, eh, artísticos, histriónicos, llamando asesino a Hugo López Gatell. En fin, ya sabe usted cómo se pone todo el grupo de TV Azteca, ¿no? Recuerdo cuando fue lo de la educación socialista o comunista, cómo salían gritando y corriendo y aventando papeles y quemando libros y rompiendo hojas y una sarta de tonterías que ejemplifican perfectamente la contradicción del periodista Manuel López San Martín, porque él habla que la libertad periodística no está sujeta a caprichos. No, sí los está en Televisión Azteca. Y los está a tal punto que el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien es dueño de TV Azteca y de ADN 40, les dicta la línea a seguir. Y si él considera que tienen que salir a dar un discurso en donde se le pide a la gente armarse para enfrentar a la delincuencia y levantarse en contra del gobierno, lo va a hacer y cada uno de sus integrantes lo va a repetir. Entonces, libertad periodística no existe en esta empresa. En realidad tampoco existe el ejercicio como tal del periodismo. Y no existe por la simple y sencilla razón de que no le conviene a los intereses del dueño del mismo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es una empresa de medio corporativo que vive de los patrocinadores, que vive de la publicidad. Y el periodismo como tal cuestiona al poder económico. Entonces, lo primero que tendría que hacer los periodistas, si estuvieran en Azteca, sería cuestionar a aquel que les está pagando un salario. Por lo tanto, es complicado, es difícil que eso o se desarrolle, ¿no? Ahorita es normal que en TV Azteca se utilice la palabra libertad. ¿Por qué? Porque es lo que ordena Ricardo Salinas Pliego, ya que él está vendiendo este concepto anarcocapitalista, libertario, ¿no? De achicar cada día más el Estado, porque él considera que así los países mejoran como tal. Eso es una enorme mentira. Eso es un grupo de neoliberales que no quieren que se les aplique la ley en ningún sentido y que consideran que ellos están por encima de la misma y por lo tanto secuestran una palabra como es la libertad para vender o tratar de justificar su comportamiento delictivo. Así de sencillo. El fracaso que tendrá Javier Milei bajo esos conceptos será determinante para que de una vez por todas pensáramos en echar atrás ese tipo de discursos que hoy por hoy pues son parte esencial, por supuesto, del diccionario que utiliza todos los días a través de X el empresario dueño de la concesión de Televisión Azteca, una concesión, por cierto, que termina en 2042, si no mal recuerdo. Entonces, ahí hay enormes contradicciones en la defensa que hace el periodista Manuel López San Martín, ¿no? Porque a final de cuentas el ejercicio periodístico de TV Azteca sí está sujeto a caprichos, sí está sujeto a momentos políticos electorales, ya que, como por ejemplo con el campo de golf, se hicieron notas, se hicieron investigaciones, se hicieron señalamientos después de que se le retiró a su jefe.
Entonces, como tal, también, por supuesto, estaba sujeto a tiempos totalmente electorales. Y lo que hemos dicho, ¿por qué vienen esas críticas en contra del doctor Hugo López Gatell? No es porque tengas la libertad de pensar, la libertad de cuestionar, es porque a final de cuentas te están diciendo qué decir, porque las decisiones de Hugo López Gatell, tanto en la pandemia como antes de la misma, afectaron a la industria farmacéutica, afectaron a la industria de los alimentos chatarra, de las bebidas endulcorantes, que son los principales patrocinadores de los medios en donde laboran estos periodistas. Entonces, me parece que es una defensa que se victimiza completamente, me decía mi gran amigo Carlitos Chiñas, se victimiza completamente la persona y si vemos es parte de ese discurso. Si usted revisa todos los discursos de la oposición, van directamente con esa intención de victimizarse, ¿no? ¿Para qué? Para que el mundo voltee a ver y entonces digan, oigan, en México están viendo qué pasa en México, la prensa está siendo censurada, la prensa está siendo atacada, la prensa está siendo violentada, la prensa está viviendo su peor etapa y nos gusta olvidarnos o ignorar lo que vivimos años antes de la mano de gente que hoy por hoy está en la campaña de Xóchitl Gálvez. Porque eso es algo que, si ustedes se dan cuenta, ninguno de los críticos de Morena o que quieren pintar a Morena como un fracaso reconoce y acepta la manera en cómo sus medios se relacionaban con Max Cortázar, la manera en cómo Max Cortázar ejercía presión para evitar información, para evitar notas, para evitar gente al aire, y cómo esos medios de comunicación grandotes respondían directamente a peticiones de los pinos a cambio, por supuesto, de diversas dádivas como eran las condonaciones de impuestos. Si un gobierno te condonaba la cantidad de impuestos que le condonaron a Salinas Pliego o a Azcárraga, por supuesto, pero por supuesto que ellos iban a dar la orden de que ustedes no tocan ese gobierno, a tal punto que se llegó al nivel máximo de autocensura cuando se firmó un pacto para no difundir la información del crimen organizado, en donde participaron la mayoría de los medios corporativos, con excepción de Reforma, si no mal recuerdo, y en donde muy pocos seguíamos sacando la información a pesar de estas órdenes y contraviniendo estas órdenes, ¿no? Que se habían dado desde Palacio, bueno, desde Los Pinos en ese momento. Y esa fue una de las etapas más tristes para el periodismo. Y muy pocas voces, las de siempre, esa es la verdad, las de siempre, que algunas incluso han tenido diferencias fuertes con el presidente de la República actual, esas mismas voces fueron las que denunciaron que estaba viviendo un atropello el periodismo, pero no aquellos que han vivido con muy buenos salarios al interior de los mismos. Y menciono el tema de los salarios porque eso ayuda a explicar esa zona de confort, esa zona de dádiva, esa zona pues que te hace sentir parte de algo, no un periodista comprometido con la sociedad, sino comprometido con el que te paga. Entonces creo que por ahí tendríamos que empezar a analizar estas situaciones. Por eso les digo, yo sinceramente creo que que no hay necesidad como tal, ¿no? De retirar a nadie del debate porque se les estaría dando armas en muchos sentidos a personajes que de una u otra manera eso es lo que están esperando. Vea usted la diferencia cuando hablamos de periodismo, ¿no? El caso de Julian Assange. Hoy se da a conocer, ¿no? Que los jueces en Londres le concedieron 3 semanas más de lucha para apelar su extradición a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque viola el derecho a la libertad de expresión, puede enfrentar prejuicios por motivos de nacionalidad, obviamente la fiscalía estadounidense lo expone a la pena de muerte, en fin, es parte de lo que se ha dado en torno a esta enorme farsa jurídica en contra de un periodista, ¿no? De un espía. Hay una frase o un proverbio, es el término correcto, un proverbio estadounidense que dice, los que dicen la verdad necesitan un caballo rápido. Ajá. Cierto, necesitan un caballo rápido o necesitan una sociedad que proteja la verdad a sus mensajeros. Pero esta protección que deberían ofrecer nuestras democracias está en peligro. ¿Por qué? Porque como periodista Julian Assange ha publicado cientos de miles de archivos que documentan crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos y sus aliados en Afganistán, en Irak, en Guantánamo y otros lugares. Y la autenticidad de los documentos es incuestionable. Sin embargo, ninguno de los responsables ha sido llevado ante la justicia o ha sido condenado. En cambio, el mensajero, el periodista, lleva 5 años encarcelado en una prisión de alta seguridad en Londres
con problemas de salud que ponen en riesgo su vida tras haber pasado 7 años encerrado en la embajada ecuatoriana. No ha sido acusado de ningún delito en el Reino Unido, en ningún país de la Unión Europea ni en su país de origen, Australia. El único motivo de su rigurosa privación de la libertad es que el gobierno de Estados Unidos ha iniciado un proceso de extradición al acusar al periodista de espionaje, apelando a una ley que se remonta más de 100 años atrás a la Primera Guerra Mundial, que es la ley de espionaje. Y muchos de estos grandes medios o medios grandotes guardan silencio en torno al caso de Julian Assange. Si les gustó el video, pulgar arriba, déjenos su comentario, suscríbanse, por supuesto, likeenlo, compártanlo, que nos ayuda muchísimo. Si hay chance, échenos super chat, échenos super gracias, si no, con todo lo demás. Les agradezco, como siempre, por su atención y nos vemos por la noche.